La arena se movió bajo las rodillas de Reinkekel, cada grano se clavaba en su carne a través de la fina tela de su uniforme de técnico. La puesta de sol pintó la cuenca en tonos ámbar y carmesí, proyectando largas sombras sobre el paisaje alienígena. Sentía el sabor del cobre y de la sal, la sangre de su labio partido se mezclaba con el sudor. Las cadenas que le sujetaban la muñeca se aferraron suavemente mientras ajustaba su posición, un pequeño acto de desafío contra el creciente entumecimiento en sus piernas. Sobre él había 3 figuras, cuya piel de tono cobrizo reflejaba la luz moribunda, lo que las hacía parecer fundidas en bronce. Intrincadas marcas azules adornaban sus rostros y pulsaban levemente con cada palabra que pronunciaban. Su lenguaje no se parecía en nada a los patrones mecánicos que Rein había aprendido durante su entrenamiento básico en xenolingüística. Era una canción fluida y musical, con cadencias que subían y bajaban como el agua sobre las piedras. No podía entender una palabra, pero el ritmo era inconfundible. La pausa entre frases, la finalidad de la última sílaba, un veredicto. La multitud reunida murmuró, una onda de sonido que se extendió hacia afuera desde los 3 jueces. Rein examinó sus rostros alienígenas, buscando algún indicio de misericordia o comprensión. No encontró ninguno. Luego la multitud se separó. Ella se movió a través de la abertura con la gracia de un depredador. Seguro, pausado y deliberado. Su piel azul era varios tonos más profunda que las marcas en los rostros de los jueces, casi índigo en la luz que se desvanecía. Una armadura ligera abrazaba su figura atlética, cada pieza con las marcas de la batalla sobrevivía, no pulidas como decoraciones, sino preservadas como testamentos. Una cola enrollada en intrincados anillos de metal se balanceaba detrás de ella con precisión hipnótica, contrarrestando cada paso. Pero fueron sus ojos los que captaron la atención de Rein. Frío, calculador, evaluándolo como quien examina un insecto antes de decidir si aplastarlo. Incluso en su cautiverio, Rein la reconoció por las historias susurradas que circulaban entre los puestos de avanzada humanos. Una guardiana de lo correcto, una leyenda entre su pueblo, una figura cuya sola presencia hacía que los soldados endurecidos bajaran la voz. El silencio se prolongó a medida que ella se acercaba, interrumpido únicamente por el suave tintineo de los anillos de metal que adornaban su cola. Rein sintió que un impulso familiar crecía dentro de él. El mismo humor negro que lo había ayudado a superar los largos meses de cautiverio. Al levantar la vista, obligó a sus labios agrietados a esbozar una sonrisa burlona. «Bonito cuento», dijo, y las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Pasó un tiempo. Otro. La reacción de la multitud fue inmediata. Un gas colectivo seguido de una ola ondulante de silbidos y murmullos. Varios extraterrestres retrocedieron como si hubieran recibido un golpe físico. Algunos se taparon la cara con las manos en un gesto de horror ritual. Otros se alejaron por completo, no queriendo presenciar lo que vendría después. En la cultura humana, un chiste disipaba la tensión. En ella, había detonado todo lo sagrado. Luego, llama. Un brillante fuego azul se encendió a lo largo de su cola, extendiéndose desde la base hasta la punta en una cascada de luz ceruana que proyectó sombras espeluznantes sobre los alienígenas reunidos. Se hizo un silencio absoluto, tan profundo que Rein pudo oír el suave crepitar del fuego místico mientras bailaba a lo largo de su cola. Ella se giró hacia él con deliberada lentitud, con movimientos controlados y precisos. Cuando habló, su voz era suave, apenas más alta que un susurro, pero le llegó con perfecta claridad y en su propio idioma. «Llamaste», dijo ella, con sus ojos fijos en los de él, «ahora debo hacerlo yo». La sonrisa de Rein vaciló cuando el peso de esas simples palabras cayó sobre él. Algo en su tono sugería que había hecho mucho más que una broma de mal gusto. El amanecer pintó el cielo de tonos violeta y azul profundo cuando abandonaron el asentamiento. Solo ellos dos, la guerrera de piel azul y su carga humana, moviéndose a través del terreno rocoso sin ceremonia ni despedida. Su clan observaba desde la distancia,
con expresiones ilegibles, pero no hicieron ningún movimiento para seguirlos o intervenir. La lluvia tropezaba sobre el terreno irregular, todavía débil por sus días en cautiverio. Su muñeca tenía las marcas crudas de las cadenas, aunque ella se las había quitado poco después de que se fueran. Se frotó la tierna piel, lanzando miradas furtivas a su silencioso compañero. Así que se aventuró después de una hora de silencio. ¿Tienes un nombre o debería llamarte simplemente Azul? Ella continuó adelante sin detenerse ni responder a su pregunta. Llueve mío, continuó sin inmutarse. Rain Kell, técnico de la Tierra, segunda clase, actualmente muy perdido y cada vez más confundido sobre por qué no estoy muerto todavía. Nada, ni siquiera un destello de reconocimiento. La llama azul todavía bailaba a lo largo de su cola, aparentemente sin ser afectada por la brisa que ocasionalmente soplaba en las llanuras. Mira, dijo, acelerando el paso para ponerse a su altura. Entiendo que el tipo fuerte y silencioso es toda tu estética, pero podrías al menos decirme a dónde vamos o por qué estás en un movimiento fluido. Levantó la mano, indicándole que se detuviera. Sus ojos recorrieron el horizonte, centrados en algo más allá de su percepción humana. Rain siguió su mirada, pero no vio nada excepto la vasta extensión de terreno alienígena. Después de un momento, cambió ligeramente su rumbo, dirigiéndose hacia un grupo de formaciones rocosas en la distancia. Bien, murmuró Rain. Gran charla. El patrón continuó durante el día. La lluvia intentaría conversar. Ella lo ignoraría, respondiendo solo a amenazas potenciales, posicionándose siempre entre él y cualquier peligro percibido. Cuando acamparon mientras las lunas gemelas salían, ella eligió un lugar que le daba líneas de visión claras en todas las direcciones y se sentó con su espalda apoyada en una gran roca, su mirada constantemente recorriendo sus alrededores. Rain se sentó frente a ella. La pequeña unidad de calefacción de su paquete de emergencia proyectaba una luz naranja entre ellos, un marcado contraste con la llama azul que continuaba ardiendo a lo largo de su cola. Fue solo una broma, dijo finalmente, con la voz más tranquila y teñida de cansancio. No quise decir nada con eso. Por primera vez desde que habían abandonado el asentamiento, ella lo miró directamente. La llama azul iluminó sus rasgos, proyectando sombras extrañas que hacían que su expresión fuera aún más difícil de leer. En tu mundo, dijo ella, con voz baja y mesurada. Fue una broma. En la mía. Es un juramento. Ella sostuvo su mirada. Me ataste. Ahora mantente vivo o me convertiré en la sombra. Rain la miró fijamente, tratando de procesar sus palabras. ¿Qué significa eso? ¿Qué juramento? Pero ella ya había vuelto su atención a la oscuridad más allá de su campamento. Una vez más, silencioso y vigilante, Rain se reclinó contra su mochila, observando las lunas alienígenas arrastrarse por el cielo desconocido. Este día cada vez es mejor, murmuró para sí mismo. Al tercer día, Rain había reunido fragmentos de comprensión a partir de sus ocasionales respuestas. Su nombre era Isitari. La llama azul que ardía a lo largo de su cola estaba conectada de alguna manera con su comentario casual. Un ritual vinculante que él había iniciado sin saberlo. Según su ley, ahora ella estaba obligada a protegerlo mientras la llama ardiera. Su vida se había convertido en su responsabilidad. Era media tarde cuando Isitari de repente se puso rígida y su cabeza giró bruscamente hacia una cresta de formaciones de piedra erosionadas. ¿Qué es? Rain preguntó, tensándose ante su reacción. Probadores de llama, respondió ella, con voz apenas audible. 3, tal vez 4. ¿Probadores de llama? ¿Qué es eso? ¿Vagabundos que buscan a quienes han aceptado el llamado? Ella lo interrumpió, sacando una elegante espada de su cinturón. Ponen a prueba la fuerza del vínculo. ¿Cómo probar exactamente? Rain preguntó, aunque sospechaba que no le gustaría la respuesta. Al matar al llamado, dijo simplemente. La sangre de Rains corrió fría. ¿A mí? ¿Quieren matarme? Sí. ¿Y a qué vas?
¿Luchar contra todos ellos? Ishitari le dirigió una mirada de reojo que podría haber contenido un dejo de oscura diversión. A menos que hayas estado escondiendo habilidades de combate debajo de ese exterior frágil. Antes de que Rain pudiera responder, 4 figuras emergieron detrás de las formaciones de piedra. Cada uno distinto en apariencia, pero compartiendo la misma gracia depredadora que Ishitari. Sus tonos de piel variaban desde el verde oliva intenso hasta el cobre bruñido, pero todos tenían marcas brillantes, aunque ninguna tan extensa como la de Ishitari. La figura principal, alta y delgada, con cicatrices que cruzaban su torso, hablaba en el lenguaje musical que Rain todavía no podía entender. Ishitari respondió de la misma manera, cambiando sutilmente su postura a una posición de lucha. ¿Lo que está sucediendo? La lluvia susurró. Me ofrecen la misericordia del abandono, respondió ella sin mirarlo. Si te dejo ahora, harán que tu muerte sea rápida. No llevaré ninguna marca de fracaso. La lluvia caía con fuerza. ¿Y tu respuesta? En lugar de responder, Ishitari se lanzó hacia adelante con una velocidad sorprendente, y su espada captó la luz del sol mientras se dirigía hacia la figura principal. Los demás se dispersaron y se movieron para flanquearla con una coordinación practicada. Lo que siguió no se parecía a ningún combate que Rain hubiera presenciado jamás. Ishitari se movía como el agua, fluyendo alrededor de los ataques y redirigiendo el impulso. Sus colas lanzaban llamas, dejando rastros de luz en el aire. Pero ella estaba en inferioridad numérica, y estos no eran oponentes inexpertos. Un golpe la alcanzó en el costado, haciéndola tambalearse hacia atrás. Otro la cortó en el hombro, dibujando una línea de sangre de color púrpura oscuro. Se recuperó rápidamente, eliminando a un atacante con un ataque preciso, pero los 3 restantes aprovecharon su ventaja. Rain se quedó congelado, inútil en una batalla que estaba más allá de sus capacidades. Era un técnico, no un soldado. Sus habilidades residían en reparar sistemas de comunicaciones y calibrar sistemas ambientales, no en el combate. Sin embargo, cuando uno de los atacantes se separó y giró hacia él con evidentes intenciones, el cuerpo de Rain se movió antes de que su mente pudiera comprenderlo. Agarró una roca afilada del suelo y la arrojó con todas sus fuerzas. Alcanzó al atacante en la cara, interrumpiendo su ataque lo suficiente para que Ishitari lo interceptara. La batalla continuó, una danza mortal de espadas y precisión. Rain hizo lo poco que pudo, creando distracciones, tirando piedras, una vez incluso haciendo tropezar a un atacante con una pierna extendida. Cada pequeña intervención le daba a Ishitari unos segundos preciosos. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. 2 atacantes vinieron desde direcciones opuestas. Ishitari se giró para enfrentar la amenaza más inmediata y se comprometió a lanzar un ataque letal. En esa fracción de segundo, el segundo atacante se abalanzó sobre Rain con una velocidad aterradora. Rain vio venir la cuchilla, pero no tenía a dónde ir. No hay contraoferta que ofrecer. El tiempo pareció ralentizarse mientras se daba cuenta de que así era como terminaría todo en un mundo alienígena con una broma que le había costado todo. La hoja le cortó el pecho, no lo suficientemente profundo como para matarlo, pero trazó una línea roja brillante que floreció a través de su uniforme andrajoso. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose la herida. Ishitari se giró al oír su grito y abrió mucho los ojos al ver su sangre. Por primera vez desde que comenzó su viaje, su compostura se hizo añicos por completo. Un sonido escapó de ella, mitad rugido, mitad lamento, mientras abandonaba toda técnica en favor de un poder crudo y furioso. En cuestión de momentos, los atacantes restantes quedaron inmóviles. Ishitari se arrodilló junto a Rain, sus manos temblaban ligeramente mientras examinaba su herida. «Sangras por mí», susurró con voz tensa, pero mi llama era por el deber. Sus ojos se encontraron con los de él, llenos de algo parecido a vergüenza. Fallé. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Ishitari acababa de despachar a otro atacante cuando el líder, sangrando por múltiples heridas,
pero aún peligroso, se abalanzó sobre su espalda expuesta. Rain lo vio suceder. Vio la espada apuntando al punto entre sus omóplatos. Sin pensar, sin heroísmo, sin nada más que el instinto humano, Rain se lanzó hacia adelante. La espada destinada a Ishitari cortó su brazo, causándole un corte profundo. El dolor explotó en su conciencia mientras tropezó y cayó, agarrándose la herida. Ishitari se giró ante su grito de dolor. Sus ojos se abrieron momentáneamente antes de entrecerrarse con fría furia. Lo que sucedió a continuación fue demasiado rápido para que la visión nublada por el dolor de Rain pudiera seguirlo. Un movimiento borroso, un rocío de líquido oscuro y luego silencio. Cuando su visión se aclaró, Ishitari estaba de pie junto al líder caído, con su espada goteando. Se convirtió en lluvia y, por primera vez desde que se conocieron, su expresión cambió. La fría máscara se había deslizado, revelando algo ilegible, pero inconfundiblemente diferente en su mirada. La habían criado para proteger a aquellos que demostraban ser dignos a través de la batalla o el ritual. Pero ninguna lección la había preparado para alguien que sangraba por ella sin saber por qué. Alguien que no tenía concepto de los vínculos sagrados que había invocado, pero los honraba más profundamente que muchos de su propia especie. Ella se arrodilló a su lado, examinando su herida con dedos cuidadosos. «¿Por qué me cubriste?», preguntó, y su voz sonó como un nuevo nudo. «Confusión, quizás». Rain hizo una mueca mientras palpaba el corte. «Porque no eres un escudo», logró decir entre dientes. «Eres una persona». «Bueno, casi». Un sonido extraño se le escapó. Algo que en un humano podría haber sido el fantasma de una risa. Casi estuvo de acuerdo, arrancando una tira de tela de su propia prenda para vendarle la herida. Descansar. Nos movemos cuando se pone el sol. Encontraron refugio en un desfiladero rocoso al caer la noche. Las paredes empinadas brindan refugio tanto de los elementos como de las miradas inquisitivas. El brazo de Rain palpitaba con cada latido del corazón. El vendaje improvisado ahora estaba teñido de un tono oscuro con su sangre. Ishitari lo ayudó a sentarse contra la pared del desfiladero y luego se dedicó a reunir materiales para hacer una pequeña fogata que no enviara señales de humo a los perseguidores. Mientras trabajaba, Rain notó sus propias heridas por primera vez. La forma en que favorecía su lado izquierdo, la rigidez en sus movimientos. «Estás herido», observó. «Se curará», respondió ella con desdén. «Déjame ayudarte», insistió, mientras luchaba por sentarse más derecho. «Puede que no sea un guerrero, pero conozco medicina de campo básica. Fue parte de nuestro entrenamiento». Ella lo miró por un largo momento y luego asintió levemente. Después del incendio, una vez que la pequeña llama crepitaba entre ellos, un fuego naranja normal que parecía mundano comparado con el azul etéreo que aún ardía a lo largo de su cola. Ella le permitió examinar sus heridas. El corte a lo largo de su hombro era profundo pero limpio. Lo que más le preocupaba eran los hematomas a lo largo de las costillas. «Esto podría estar roto», dijo, mientras sus dedos palpaban suavemente el área. «Agrietada», corrigió ella. «No roto». Rain arrancó tiras de la parte inferior de su uniforme, creando vendajes para su hombro. Mientras trabajaba, su mirada se vio atraída por algo detrás de ella. Un pilar de piedra erosionada medio oculto en las sombras del desfiladero. En su superficie estaban tallados símbolos extraños, similares a las marcas en la piel de Ishitari. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando con la cabeza hacia el pilar. Ishitari siguió su mirada. Un antiguo marcador ritual. Este lugar era sagrado una vez. ¿Sagrado para quién? Para aquellos que caminan por el sendero de la llama. Se tocó la cola donde el fuego azul continuaba ardiendo constantemente. Aquellos que aceptan el llamado. Rain terminó de vendarle el hombro y luego se sentó. «Cuéntame sobre esta llamada. ¿Qué hice exactamente cuando comenté tu historia?». Ishita permaneció en silencio durante tanto tiempo que Rain pensó que tal vez había regresado a su estoico silencio.
Pero entonces ella habló, y su voz adquirió un tono que él no había oído antes. Algo así como la cadencia de un narrador. La llama es vida, comenzó. Arde en todo mi pueblo, transmitido de generación en generación. Aquellos que se convierten en guardianes del derecho lo llevan visiblemente, como un recordatorio de la carga que soportamos. Ella hizo un gesto hacia su historia. Cuando alguien que no es de nuestra sangre reconoce la belleza de la llama, se considera un llamado, un reconocimiento que trasciende mundos. Y tienes que responder a esta llamada. Lluvia preguntó. Sí, según nuestras leyes más antiguas, debo proteger al invocador hasta que la llama se apague o... dudó. ¿O qué o hasta que la unión esté completa? Ella lo miró directamente. Si la llama de la cola no se apaga al quinto atardecer después de la llamada, el vínculo queda sellado. Mi vida se liga a tu linaje para protegerte no solo a ti sino a tus descendientes. La lluvia la miró fijamente. Eso es una locura. Solo porque dije algo sobre tu historia. Las palabras tienen poder, dijo simplemente. Más de lo que tu gente entiende. ¿Y qué pasa si muero antes de este quinto atardecer? Su expresión se oscureció. Entonces estoy marcado, exiliado. La ruptura del vínculo se convierte en una mancha que nunca desaparece. Rain se pasó una mano por la tierra y el cabello encostrado tratando de procesar las implicaciones. Entonces, ¿es una trampa? Si muero, quedarás manchado para siempre. No, dijo ella, y algo en su voz le hizo levantar la mirada. Pensé que morirías en la palangana cuando se dio el veredicto. Pensé que te ejecutarían y que yo llevaría la marca de un vínculo fallido, pero conservaría mi posición. Ella tocó el vendaje de su brazo, con un dedo sorprendentemente suave. Pero no moriste, y ahora no quiero que lo hagas. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, con más peso del que debería. Rain se quedó sin palabras, algo inusual en él. Finalmente, se decidió por una simple verdad. Yo tampoco quiero morir, dijo. Y no quiero que te exilien. Así que, supongo que nos mantendremos con vida hasta que resolvamos esto. Y Sitaria sintió, y el atisbo de algo que podría haber sido una sonrisa rozó sus labios por un breve instante. Deberíamos descansar, dijo, moviéndose para ocupar su posición habitual, con la espalda contra la pared, mirando hacia afuera, vigilante incluso en reposo. Pero esta vez, ella se sentó un poco más cerca de él que antes. Estaban a un día de viaje de la zona de rescate humano, un territorio neutral donde teóricamente Rain podría hacer señales para solicitar la extracción cuando vieran el puesto de avanzada. No era la zona principal de rescate, sino una de las estaciones de monitoreo humano más pequeñas que había a lo largo de la frontera. Rain se acercó con cautela e Isitari se quedó atrás, justo fuera del alcance del sensor. Comprobaré si tienen suministros médicos, dijo Rain. Espera aquí. La estación estaba atendida por un equipo reducido, 3 técnicos y un oficial de seguridad que parecía sorprendido al ver a un ser humano emerger del desierto. Recibieron a Rain con la eficiencia del personal fronterizo, tratamiento médico rápido, paquetes de nutrientes y preguntas rápidas. ¿Cómo sobreviviste ahí afuera?, preguntó el oficial de seguridad, mirando las vendas improvisadas de Rain y su uniforme andrajoso. La lluvia dudó. Recibí ayuda. La expresión del oficial cambió. Ayuda local. Cuando Rain asintió, su postura se endureció. Necesitamos saberlo todo: descripción, marcas, capacidades. El comando ha estado rastreando el aumento de la actividad guerrera en este sector. Rain sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con sus heridas. ¿Por qué le importa al mando? El oficial mostró una pantalla que mostraba informes de incidentes, ataques a puestos humanos y personal desaparecido. Estos lugares son peligrosos, especialmente los señalizados. Si alguno te ayudó, necesitamos saber por qué. Podría ser infiltración, recopilación de inteligencia. Ella me salvó la vida, dijo Rain con cuidado. O te utilizaron, replicó el oficial.
Mira, lo entiendo. El síndrome de Estocolmo es real, pero es necesario pensar con claridad ahora. Proporciónanos un informe completo y te trasladaremos a la base principal. La seguridad se encargará del resto. Rain entendió el mensaje tácito. Si identificaba a Ishitari, la manejarían, la tratarían como una amenaza potencial, la interrogarían o algo peor. Las mismas personas a las que había intentado regresar ahora representaban un tipo diferente de peligro. Necesito un tiempo para descansar antes de informar, dijo, ganándose espacio para pensar. Claro, respondió el oficial, pero quédate en el complejo. No es seguro ahí fuera. Al caer la noche, Rain salió con suministros médicos y paquetes de raciones. Encontró a Ishitari donde la había dejado, alerta y vigilante. Tu gente te dio la bienvenida, observó ella. No exactamente, respondió Rain, aplicándose vendajes frescos en el hombro herido. Quieren información sobre ti, sobre tu gente. Para comprender, para defender, tal vez para atacar. La miró a los ojos. Creen que eres peligrosa. Algo parecido a la diversión cruzó su rostro. Tienen razón. ¿Sabes a qué me refiero? Rain terminó con la venda. Si voy con ellos, querrán que los guíe hacia ti o hacia tu clan. Ishitari guardó silencio un largo rato. ¿Qué harás? Rain volvió a mirar el puesto humano, las luces que representaban seguridad, comida familiar, los de su especie. Luego miró a Ishitari. Extraño, peligroso, ligado a él por un ritual que aún no comprendía del todo. No voy a volver, dijo finalmente. No si eso significa traicionarte. Ishitari lo estudió con esos ojos penetrantes. ¿Por qué? Porque no eres solo un cuento, dijo simplemente. Eres tú. Partieron antes del amanecer, alejándose del puesto humano, de la zona de rescate. Ninguno habló de lo que Rain había sacrificado ni de lo que harían a continuación. Pero algo había cambiado entre ellos, un equilibrio que se inclinaba de la obligación a algo completamente distinto. A la mañana siguiente, Ishitari se quedó paralizado de repente. ¿Qué pasa?, preguntó Rain, alerta al instante. Mis parientes, respondió con voz tensa. Vienen muchos rápido. Rain escudriñó el horizonte, pero no vio nada. ¿Cómo lo sabes? El suelo habla. Apretó la palma de la mano contra la tierra. Montan monturas de batalla. ¿Podemos dejarlos atrás? Ishitari negó con la cabeza. No, pero podemos elegir el terreno. Señaló una cresta de piedra negra que sobresalía del plano. Allí, terreno elevado. Se movieron rápidamente. La resistencia de Rain mejoró después de días de duro viaje. Para cuando llegaron a la cresta, una nube de polvo era visible en la distancia, creciendo a cada minuto. ¿Cuántos?, preguntó Rain mientras subían. 20, quizás más, respondió ella. Una partida de caza completa. ¿Por qué enviarían a tantos solo por nosotros? Ishitari llegó a la cima de la cresta y se giró para ayudarlo a subir el tramo final. No por nosotros, corrigió. Para mí, un guardián que pudiera romper las antiguas costumbres amenaza algo más que la tradición. Apenas habían recuperado el aliento cuando llegó la partida de caza, rodeando la base de la cresta. Montados en criaturas que se parecían a los lagartos gigantes de la tierra, pero que se movían con la gracia de los grandes felinos, los guerreros crearon un perímetro infranqueable. Desde su en medio de todo, una figura desmontó y se acercó a la base de la cresta. Incluso desde la distancia, Rain pudo ver las elaboradas cicatrices que cubrían el cuerpo del guerrero. Marcas rituales mucho más extensas que las de Ishitaris. Llevaba una lanza cuya punta parecía carbonizada, como si la hubieran arrojado repetidamente al fuego. ¿Quién es?, susurró Rain. Borket, respondió Ishitari, y Rain detectó un dejo de respeto, quizás incluso de reverencia, en su voz. Mi mentor, el que me nombró guardián, los llamó el guerrero con cicatrices en el lenguaje musical del pueblo de Ishitari. Ella respondió,
con su postura recta y orgullosa a pesar de la tensión que Rain podía sentir irradiando de ella. ¿Qué quiere? Rain preguntó cuando hubo una pausa en el intercambio. Me ofrece una opción, dijo ella sin apartar la mirada de su mentor. Corta la llama. Rompe el vínculo o muere contigo. Rain observó el fuego azul que aún ardía en su cola, inalterado desde aquel momento en la cuenca. ¿Puedes cortar la llama? Sí. Y si lo haces, el vínculo se rompe. Te conviertes en presa de nuevo. Regresé a mi lugar. Rain asintió lentamente, comprendiendo. Hazlo, dijo en voz baja. Sálvate. Y Citari se volvió hacia él con ojos feroces. Cállate, humano. No sabes lo que significa elegir por primera vez. Antes de que Rain pudiera responder, llamó a Borket. Su voz resonó por todo el plano. La postura del viejo guerrero se tensó y una oleada de movimiento recorrió a los cazadores reunidos. ¿Qué le dijiste?, preguntó Rain. Que responderé a su desafío, respondió, desenvainando su espada. A la antigua usanza. Boreit levantó su lanza carbonizada, apuntándolos directamente. Acepta, tradujo Isitari. Bajamos ahora. ¿Estás seguro?, preguntó Rain mientras iniciaban el descenso. Hay muchos. Solo estoy segura de que no hay otro camino, respondió. Quédense detrás de mí. No hablen con nadie. Al llegar abajo, los cazadores formaron un círculo a su alrededor. Sus monturas formaban un muro viviente. Borket permaneció en el centro, con el rostro marcado por las cicatrices, impasible, mientras Isitari se acercaba. Intercambiaron palabras, frases rituales formales que Rain no pudo entender, pero reconoció como parte de algún antiguo protocolo. Luego, con lentitud ceremonial, Borkeat le entregó a Isitari una espada de doble filo, cuya superficie estaba grabada con símbolos similares a los del pilar del desfiladero. Istari tomó la espada y se arrodilló, con la cabeza gacha. Los cazadores reunidos comenzaron un cántico bajo y rítmico que parecía vibrar a través de la tierra misma. Rain observó, con el corazón palpitante, como Isitari alzaba la espada, y con un movimiento rápido, se cortaba la cola justo por encima de donde la llama azul ardía con más fuerza. Un grito escapó de su garganta, crudo, primitivo, lleno de un dolor que trascendía lo físico. La cola cortada cayó al suelo, aún envuelta en una llama azul que llameaba brillantemente antes de extinguirse repentinamente. La sangre, como una sombra, se derramó sobre la arena. Chispas azules se dispersaron en el ocaso, como si la noche misma llorara su decisión. Un silencio absoluto invadió la reunión. Incluso la montura permaneció extrañamente quieta, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Entre su gente, ni un sonido. Un joven guerrero bajó su lanza, con la punta tocando el suelo en un gesto impropio de forasteros. Otro levantó la mano hacia ella, luego dudó, atrapado entre la ley antigua y algo más primitivo que la tradición. Los cazadores reunidos intercambiaron miradas, inseguros. Algunos se volvieron hacia Borket, quien contemplaba las cenizas del relato, donde las brasas azules aún latían débilmente. El rostro marcado del viejo guerrero no revelaba nada. Pero cuando finalmente levantó la vista, sus ojos reflejaban algo que podría haber sido comprensión, tal vez incluso respeto. Isitari se tambaleó y luego se desplomó de rodillas, con sangre oscura acumulándose bajo ella. Borkt no hizo ningún movimiento para ayudarla. Ninguno de los cazadores lo hizo. Observaron inexpresivos, como si presenciaran la caída de algo antaño venerado. Lluvia no dudó. Se abalanzó sobre ella, atrapando a una chitauri antes de que cayera de bruces al suelo. Tenía la piel húmeda y húmeda, respiraba con dificultad y la conmoción se apoderó de ella rápidamente. «Ayúdenla», le gritó a Borkekut ante el impasible círculo de cazadores. «Se está muriendo». Nadie se movió. Nadie habló. Simplemente observaban como si contemplaran el inevitable desenlace de una historia largamente anunciada.
La comprensión se estrelló contra la lluvia como una ola. La dejarían morir. Este era el precio de su elección. No solo la cola, sino su vida. Con una oleada de fuerza desesperada, abrazó a Ishitari. Era más pesada de lo que parecía, pero la adrenalina y la furia le otorgaron un poder que desconocía. Se puso de pie, con su cuerpo inerte acunado contra su pecho, y encaró a Borket. «Fuiste su mentor», espetó, con la voz temblorosa por la rabia. «Se suponía que debías guiarla, no condenarla». Ya sea que el viejo guerrero entendiera sus palabras o simplemente su intención, algo brilló en esos ojos antiguos, una fuga momentánea en máscara impasible, pero desapareció rápidamente, reemplazada por la férrea determinación de alguien sujeto a leyes más antiguas que él. Cuando Rain se giró para marcharse, Borket dio un paso al frente, el círculo de cazadores se tensó, manos moviéndose hacia las armas. Pero el viejo guerrero simplemente se arrodilló y colocó su lanza carbonizada en el suelo ante él. Entonces, en un lenguaje humano vacilante pero claro, habló. Ella dejó la derecha, pero no su fuerza. Un murmullo recorrió a los cazadores reunidos. Sorpresa, tal vez incluso respeto. Uno a uno, también bajaron la mirada, un gesto que no necesitaba traducción. Reina sintió una vez a Borket. Luego se giró y comenzó a caminar junto al círculo de cazadores por la llanura hacia el lejano puesto de avanzada humano. Nadie intentó detenerlo. Nadie lo siguió. Lo dejaron ir, llevándose a su guardián caído lejos del mundo que había creado y honrado su decisión final. La tormenta llegó al caer la noche. Cortinas de lluvia fría impulsadas por vientos aullantes, la lluvia se tambaleó hacia adelante, sus músculos gritando, su visión nublada. La sangre de Ishitari se mezcló con el agua de lluvia, dejando un rastro diluido que se borró rápidamente. «Quédate conmigo», le murmuró, aunque no estaba seguro de que pudiera oírlo. «Solo quédate conmigo». Mientras la tormenta se intensificaba, Rain divisó una estrecha abertura en la pared rocosa a su izquierda, una pequeña cueva apenas visible bajo la lluvia torrencial. Con sus últimas fuerzas, llevó a Ishita adentro, encontrando el espacio lo suficientemente profundo como para escapar del peor clima. La recostó con cuidado en el terreno más seco, revisando su herida antes de desplomarse a su lado. Completamente agotados, permanecieron así durante horas, la lluvia entrando y saliendo de la conciencia, Ishitari mortalmente inmóvil, salvo por el leve subir y bajar de su pecho. Cuando Rain amaneció del todo, la tormenta se había calmado hasta convertirse en un suave repiqueteo. Una extraña luminiscencia azul verdosa emanaba de las manchas de musgo en las paredes de la cueva, proyectando la luz justa para ver. Ishitari tenía los ojos abiertos, observándolo. «No te fuiste», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Claro que no». Rain se acercó, revisando sus vendajes. La hemorragia se había detenido, pero ella seguía peligrosamente débil. El silencio se apoderó de ellos, roto solo por el suave sonido de la lluvia. En ese momento de quietud, con la muerte aún rondando, las pretensiones entre ellos parecieron disolverse. «Nunca me sentí más pequeño que aquí», dijo Rain finalmente, mirando el musgo brillante. «En este mundo con tu gente, no soy nada». Una broma que salió mal. Pero tú, se giró hacia ella. «No me dejaste desaparecer». Los ojos de Ishitari reflejaron la luz verde azulada mientras lo observaba. «No desapareciste», dijo en voz baja. «Te convertiste en una elección». La simplicidad de sus palabras tenía un peso que se instaló entre ellos, un reconocimiento de que algo fundamental había cambiado. Ya no estaban unidos por un ritual accidental, sino por decisiones tomadas con plena conciencia de sus consecuencias. Rain extendió la mano vacilante, sus dedos encontraron los de ella en la penumbra. Ella no se apartó. Permanecieron así hasta que amaneció, el musgo brillante se desvaneció a medida que la luz natural se filtraba en la cueva. La estación abandonada parecía un espejismo a través de la cortina de lluvia.
Una estructura baja prefabricada, medio enterrada en la arena. Su sello ambiental, comprometido hacía tiempo. Había sido un puesto de observación avanzado durante los primeros días de la exploración humana, antes de que se establecieran territorios formales. Rain abrió con el hombro la puerta corroída, llevando a Ishitari al relativo refugio del edificio abandonado. Las luces de emergencia parpadearon automáticamente, funcionando con celdas de energía de reserva que habían estado conservando energía durante años, esperando la presencia humana para activarlas. Acostó a Ishitari en una mesa de examen polvorienta, evaluando rápidamente su estado bajo la tenue luz blanca azulada. Estaba pálida, su piel azul, normalmente vibrante, cenicienta y opaca. La herida donde había estado su cola seguía sangrando, aunque el flujo había disminuido. Rain trabajó metódicamente. La formación de sus técnicos se extendía a la medicina de campo básica. Encontró un botiquín de emergencia aún sellado en un compartimento de la pared, su contenido caducado pero estéril. Con manos cuidadosas, limpió la herida, aplicó gel coagulante y la envolvió. Con vendas de presión. Durante sus atenciones, Ishitari permaneció inconsciente, su respiración superficial pero constante. ¿Solo cuando él hizo todo lo que pudo podría ser por sus heridas físicas? Rain se dejó caer en una silla junto a la mesa, agotándose por fin. Despertó con la sensación de ser observado. Al abrir los ojos, encontró a Ishitari despierta, su mirada fija en él con una intensidad que lo hizo enderezarse de inmediato. ¿Cuánto tiempo?, preguntó ella, con su voz. Unas 6 horas, respondió él, revisando sus vendajes. ¿Cómo te sientes? Vacío, dijo simplemente. Rain asintió, comprendiendo más de lo que él podía expresar. Tomó un recipiente de agua que había encontrado y desinfectado antes, ayudándola a tomar pequeños sorbos. No vendrán por nosotros, dijo ella después de un momento. Ahora estoy fuera de su ley. ¿Eso es bueno o malo? Un atisbo de sonrisa se dibujó en sus labios. Ninguna de las dos. Intentó incorporarse, haciendo una mueca de dolor por el esfuerzo. Estoy libre de obligaciones, pero también libre de protección. Rain la ayudó a sentarse, sosteniéndola con mano firme. Bueno, sigo obligada a llevarnos a ambos al puesto de avanzada humano. Una vez allí, podemos averiguar el resto. Ishitari miró alrededor del lugar abandonado. Estación, su mirada fija en algo cerca de la puerta. Rain siguió su línea de visión y vio lo que él había creado mientras dormía. Un símbolo formado a partir de las cenizas de su cola cercenada, que había recogido cuidadosamente antes de abandonar el lugar de la confrontación. Las cenizas se moldearon en un diseño que incorporaba elementos tanto del símbolo planetario de la Tierra como de las marcas rituales de su clan. ¿Tú hiciste esto? Ella dijo que no era una pregunta. Sí. Se movió para pararse junto a la mesa. Pensé, no sé qué pensé, que algo debería quedar. Una marca. Ella lo estudió con nuevos ojos. Ojos que parecían ver más allá de su superficie por primera vez. Me salvaste, dijo lentamente, después de atarme. Y dejarme ir. Rain negó con la cabeza, sonriendo levemente. No eres una cola, dijo simplemente. Eres tú. Sus ojos se suavizaron de una manera que él nunca antes había visto. Y eres tú por quien me liberé por primera vez, respondió ella, tocando el lugar donde había estado su cola. Antes de ti, la llama eligió. Ahora yo elijo la llama. Pasaron los días como Ishitari recuperó sus fuerzas. Rain rebuscó en la estación abandonada, fabricando herramientas sencillas y buscando cualquier cosa que pudiera ayudarlos a sobrevivir. Fue al 5.º día que Ishitari intentó ponerse de pie sin ayuda por primera vez. Rain la observó con ansiedad mientras se levantaba de la mesa donde había pasado la mayor parte de su recuperación. Por un instante, se mantuvo erguida y orgullosa, tan grácil como la primera vez que la vio en la cuenca de arena. Entonces, de repente, flaqueó, su cuerpo se inclinó hacia un lado como si lo empujara una fuerza invisible.
Rain se abalanzó sobre ella, atrapándola antes de que pudiera caer. No tengo equilibrio, dijo con frustración evidente en su voz. Sus manos lo agarraron con fuerza. Toda mi vida, la cola, fue dirección de contrapeso. Intentó ponerse de pie de nuevo, pero el mismo desequilibrio la hizo tambalearse. Tomará tiempo, dijo Rain con suavidad. Tu cuerpo necesita reaprender. ¿Tiempo? Repitió la palabra amarga en su lengua. Mientras él la ayudaba a volver a la mesa, algo en su serenidad finalmente se quebró. La guerrera controlada que se había enfrentado a la muerte sin pestañear ahora parecía perdida, sus ojos escudriñando el aire vacío tras ella, donde debería haber estado su cola. Ya no formo parte de ellos, dijo, con una voz inusualmente vulnerable, y ya no atada a ti. Entonces, ¿quién soy? Rain se arrodilló ante ella, mirándola directamente a los ojos. Eres la primera que eligió no un ritual, sino a una persona, dijo con firmeza. Eso es lo que eres ahora. La que eligió. Sus ojos sostuvieron los de él durante un largo instante. Luego, con deliberada lentitud, colocó la mano sobre su corazón, un gesto que él nunca antes la había visto hacer. Entonces aprenderé a equilibrarme de nuevo, dijo como alguien nuevo. Una semana después, Rain se escabulló durante la noche mientras Isitari dormía. Su recuperación progresaba bien. Ahora podía ponerse de pie y caminar distancias cortas. Su cuerpo se adaptaba gradualmente a su nuevo centro de gravedad. Pero tenía asuntos pendientes. El puesto de avanzada humano estaba a media noche de viaje. Se movió con cuidado, evitando los perímetros de seguridad hasta que encontró lo que buscaba, el acceso de mantenimiento que todas las estaciones fronterizas debían tenerlo. El código no había cambiado respecto al protocolo estándar. Después de todo, ¿quién irrumpiría en un puesto de avanzada al borde de territorio hostil? Dentro, la estación estaba tranquila. El turno de noche era mínimo. Rain se movía como una sombra por los pasillos que antes habría recorrido abiertamente, llegando finalmente a la terminal central de datos en el centro de mando. Su credencial de técnico aún funcionaba, otro descuido en la seguridad fronteriza, que le daba acceso a los registros y bases de datos de la estación. Buscó rápidamente y encontró lo que temía. Un informe completo sobre la alienígena de piel azul y marcas rituales que había sido avistada cerca del perímetro de la estación. Una clasificación posterior la catalogaba como rastreadora potencialmente hostil de movimiento humano, que debía ser detenida si la encontraba. Los dedos de Rain se movieron sobre la consola, borrando sistemáticamente los datos, modificando los registros de los sensores y eliminando las marcas de identificación. Al terminar, añadió una nueva entrada al registro: sujeto desconocido, asistencia mutua, clasificación no representa una amenaza. Casi había regresado a la salida de mantenimiento cuando una puerta se abrió, revelando al oficial de seguridad con el que había hablado durante su breve estancia. Pensé que podría ser tú, dijo, con la mano apoyada en su arma, pero sin desenfundarla. Volví por algo. Rain se tensó, calculando sus posibilidades de llegar a la salida antes de que ella pudiera dar la alarma. Tranquilo, dijo al ver su reacción. No voy a detenerte. Señaló con la cabeza la sala de terminales. Lo que sea que hayas hecho ahí, al mando no le va a gustar. ¿Lo denunciarás? Ella lo estudió durante un largo momento. ¿Sabes qué? Algunas cosas aquí no tienen sentido según los estándares básicos. A veces hay que verlo con los propios ojos. Ella se hizo a un lado, despejándole el camino hacia la salida. No vi nada esta noche. Reina sintió en señal de agradecimiento y pasó junto a ella. Ella debe ser algo especial. El oficial lo llamó. Para hacer que un hombre de empresa se vuelva nativo. La lluvia se detuvo en la puerta. Ella eligió, dijo simplemente, y luego desapareció en la noche. Al amanecer, regresó a la estación abandonada donde Isitari esperaba, de pie, con un equilibrio aún precario, pero mejorando con cada hora que pasaba. Regresaste,
dijo ella, sin preguntar. Borré su conocimiento de ti, respondió. Ahora ambos somos fantasmas. Un mes después, cuando el equipo de rescate humano finalmente llegó a la estación abandonada, la encontraron vacía. La única señal de que alguien había estado allí era un extraño símbolo grabado en el suelo. Cenizas selladas de alguna manera en el material compuesto, formando una marca permanente. El incidente fue registrado, investigado y finalmente archivado como uno de los muchos sucesos inexplicables en la frontera. En los ciclos posteriores, un viajero del mundo de Istar se perdió en los territorios fronterizos durante una gran tormenta de polvo. Buscando refugio entre las retorcidas formaciones rocosas de un antiguo lugar sagrado, descubrió un marcador tallado en piedra, no al estilo tradicional de su pueblo, sino quemado con una llama que había cambiado la roca para siempre. El viajero rastreó lo desconocido. Patrones con dedos curtidos, reconociendo elementos del sagrado derecho de la llama, entrelazados con símbolos que nunca había visto. Debajo de la marca, se inscribían palabras en ambos idiomas. Quien no temía a la cola se convertía en aquel al que la llama no temía. El viajero copió la marca y la llevó a su clan. Pronto, el símbolo comenzó a aparecer en los lugares más inesperados, puestos fronterizos, asentamientos comerciales, incluso en los antiguos templos de los guardianes de la llama. Pero en los años siguientes, viajeros, tanto humanos como alienígenas, reportaron haber encontrado símbolos similares en lugares remotos a lo largo de los territorios fronterizos. Cada marca era ligeramente diferente, pero reconociblemente derivada de la original. Y con los símbolos llegaron historias, relatos susurrados de una mujer alienígena sin cola que viajaba con un técnico humano. Algunos afirmaban que eran sanadores, otros que eran guerreros que aparecían cuando más se los necesitaba. Pero todas las historias compartían un detalle. Se movían juntos como iguales, unidos no por rituales ni obligaciones, sino por elección. El relato más persistente hablaba de un nuevo símbolo que apareció al ver la marca original, tallada por manos desconocidas. Una palabra encendió el fuego, pero la elección ardía con más fuerza. Con el tiempo, los antropólogos notaron un cambio en las prácticas de ciertos clanes alienígenas. Había surgido un nuevo derecho, no escrito ni nombrado, pero observado con creciente frecuencia. Quienes encontraran la marca sabrían su significado. Alguien bromeó una vez y se convirtió en alguien por quien valía la pena romper un juramento. En un pequeño planeta asentamiento al borde de los territorios fronterizos, un niño pequeño observaba las lunas gemelas salir desde el porche de un hábitat prefabricado. Su madre le había advertido que no deambulara al anochecer. La naturaleza salvaje más allá de las luces del asentamiento albergaba peligros que las defensas de la colonia no siempre podían repeler. Pero un movimiento en la cresta llamó su atención. Dos figuras caminaban juntas contra la luz de la luna. Una parecía humana, alta y erguida. La otra se movía con una gracia alienígena. Y desde donde estaba el niño, pudo ver un suave resplandor azul que se extendía tras ellos. No era exactamente una cola, sino una llama que parecía flotar libremente, siguiéndolos como una fiel compañera. «Mamá», llamó con entusiasmo. «Los veo, los del cuento». ¿Para cuándo su madre? Al llegar al porche, las figuras se habían desvanecido en la noche, sin dejar rastro alguno, salvo la mirada maravillada del niño y una pequeña marca grabada en la tierra por donde habían pasado. Cenizas con la forma de dos mundos unidos por una sola llama.